Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia del mes de agosto y dentro del marco del mes de la ciencia. A continuación voy a presentarles a nuestra expositora de hoy, la doctora Mavis Montero Villalobos. Es miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias y profesora e investigadora de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, donde también desarrolla su labor científica en el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales, CICIMA, institución que dirige desde el 2023. Es licenciada en Química por la Universidad de Costa Rica y posee un doctorado, un PhD, en Química Inorgánica y formación postdoctoral en Cristalografía por la Universidad de Göttingen, Alemania. Su trayectoria científica se desarrolla principalmente en el campo de la química de materiales, un área interdisciplinaria en la que convergen la química, la física y las ingenierías y la biología para el estudio y desarrollo de materiales con aplicaciones funcionales. A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el premio Toaz Conicet en Química para jóvenes investigadores, la Medalla Institucional de la Universidad de Costa Rica y el premio del MISIT y la Academia a Mujer Científica Destacada del año 2020. Mavis, le cedo la palabra. Bienvenida a su casa, la Academia Nacional de Ciencias, y bueno, muchas gracias Bueno, por aceptar dar la conferencia. bueno, primero, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Em, Agradecerles por estar acá y agradecerles a la Academia Nacional de Ciencias, pues el honor que me hacen por haberme invitado a dar esta charla. Realmente la charla me obligó y me puso a pensar sobre cómo, cómo transmitir, cómo contar una historia coherente, ¿verdad? De que incluye muchos años, décadas de trabajo en algunos casos, a través de un hilo conductor, ¿verdad? Y este hilo conductor que voy a tratar de transmitir en esta historia esta tarde es este material que llamamos hidroxiapatita. Y cómo a través de este material podemos y hemos diseñado sistemas funcionales. Pero lograr transmitir esta historia, ¿verdad? Contar una buena historia para todos y todas. Eh, esta charla la dividí en cuatro partes. En una primera etapa, una primera parte vamos a hablar de la síntesis química, de cómo enfrentar la producción de este material eh, e introducir un concepto que es el hecho de que vamos a pensar en este material como un bloque de construcción, como un ladrillo, como un pedacito de Lego que nos va a permitir generar estructuras más complejas. Entonces, vamos a centrarnos en la síntesis y en este concepto de un bloque de construcción. Claro, esta idea de bloque de construcción no es nueva. La naturaleza ya construye con apatitas. Aquí hay un par de ejemplos tomados de la literatura. Uno son los cristales de apatitas, cristales micrométricos al lado izquierdo, acá, cristales micrométricos de apatitas que se organizan y generan estructuras más complejas y forman, por ejemplo, el esmalte dental. O de la otra parte también, ahora no cristales micrométricos, sino nanométricos de unas decenas de nanómetros, que están imbuidos, que están rodeados de esta matriz colágena proteica y que forman parte de nuestro tejido óseo. Las apatitas y las hidroxiapatitas son el componente principal inorgánico de nuestros huesos. Así que la naturaleza ya construye con estos bloques, ¿verdad? Que hemos llamado apatitas. Es un concepto fundamental. Ok, entonces hablemos un poquito más de la mineral en sí. Es una sustancia que tiene esta composición química, ¿verdad? 10 calcios, 6 fosfatos y 2 hidroxilos y tiene una estructura o una disposición espacial hexagonal. O sea, los iones calcio, fosfato y hidroxilo se acomodan, se distribuyen espacialmente, periódicamente, en una estructura
que llamamos hexagonal y que constituye un grupo espacial específico. Otra característica también que debemos describir de esta hidroxiapatita, de este fosfato de calcio, es que tiene la peculiaridad de que podemos intercambiar algunos iones, por ejemplo, hidroxilos por fluoruros, fosfatos por carbonatos, eh, iones calcio por iones sodio, estroncio o cromo, etcétera, en una proporción sin que esto merme o destruya su estructura cristalina. O sea que una misma arquitectura cristalina admite composiciones reales muy distintas. Eso genera un material muy peculiar que llamamos no estequiométrico. Así que esta fórmula de aquí es una fórmula idealizada, estequiométrica, pero en la realidad la hidroxapatita es bastante diversa, ¿verdad? Y permite como una especie de esponja incluir distintos iones sin que la estructura hexagonal y su formación periódica, su estructura periódica, colapse o se transforme o cambie. Eso también es importante de tener en cuenta. Otra cosa, además, es que este material de hidroxiapatita es parte de una familia bastante grande de fosfatos de calcio. O sea, no es el único, evidentemente, fosfato de calcio. Hay fosfatos de calcio con otras composiciones químicas, con otras disposiciones espaciales, otras estructuras cristalinas, como que se llaman, por ejemplo, tienen nombres como monetita, burchita, en términos mineralógicos, y otras composiciones. Pero a nosotros en particular nos interesa esa, ¿verdad? Esa forma particular y especial de disposición espacial y de composición que se llama hidroxiapatita. Entonces, esta diversidad, digamos, de posibilidades de combinaciones geométricas y cristalográficas eh, plantean también un reto sintético, que es lo que vamos eh, bastante particular, ¿verdad? O sea, cómo dirigir una reacción química que sea suficientemente controlada para que nos produzca esta fase en particular con esas características, no solo de composición química, sino de disposición espacial, de cristalografía, de fase cristalina. Entonces, ese reto, nuestro grupo digamos, lo ha asumido a través de una proposición, ¿verdad? Y es estudiar este equilibrio que hay entre el sólido, ¿verdad? Muy insoluble, las hidroxiapatitas tienen una KPS muy alta, ¿verdad? Son materiales muy insolubles, con los iones disueltos en agua. Hay un equilibrio, evidentemente, entre ambas partes, y eso puede ser descrito de esta forma, este, con, con esta ecuación. Y aquí tenemos dos partes, ¿verdad? En la energía de Gibbs de la solución, de los iones en solución, y la energía de Gibbs de los iones formando la estructura cristalina, formando el sólido, el retículo cristalino. Entonces, este equilibrio puede ser modificado por cosas como la fuerza iónica, como la energía de hidratación de los iones, pero también por algo eh, que es con lo que hemos impulsado o hemos propuesto nuestra síntesis, ¿verdad? Que es modificar ese equilibrio a través de agentes complejantes. Agentes complejantes que hemos empleado como EDTA, como ácido láctico, málico y otros. Entonces, esos agentes complejantes rodean el calcio, atrapan el calcio y podemos tener concentraciones mucho, pero muy por encima de la KPS, o sea, concentraciones mucho por encima de lo que haría precipitar el fosfato de calcio de manera espontánea, sin que esto pase, porque está ahí atrapado en esta cubierta orgánica a través de este complejo. Y eso nos permite entonces, o nos da la posibilidad entonces de controlar la formación de una fase específica, dependiendo obviamente de las condiciones de reacción. Qué sé yo, con ácido láctico se formaba otra fase, que se llama monetita, que es un fosfato ácido de calcio. Con el EDTA se podría formar la fase hidroxiapatita a determinados pHs específicos, o en otros casos, otros ligandos podrían generar mezclas de fases. Esta fue nuestra primera aproximación a este control de la síntesis, y lo que empleamos en ese momento fue calor como fuerza motriz. O sea, literalmente teníamos una disolución
que contenía calcio, el agente complejante y fosfato en ciertas proporciones y se calentaba inclusive a temperaturas superiores a 100 grados centígrados. Y bueno, con esta aproximación, ¿verdad? Con esta visión de cómo controlar la reacción, generamos distintas fases bajo distintas condiciones, pero no solamente eso, sino también podríamos controlar la forma que tienen estos cristales al precipitar o al formarse, lo cual es fundamental, no solamente, y aquí es otro concepto básico, no solamente es la composición química lo que toma importancia, sino también su forma, ¿verdad? Eh, eh, Pueden ser cristales alargados y grandes, ¿verdad? Micrométricos, o formas como esta, como flor, a mí parece como una coliflor, ¿verdad? Entonces, podemos controlar la fase, ya que sea la fase hidroxapatita hexagonal, pero también la forma nos, eh, nos va a determinar las potenciales aplicaciones o si podemos utilizarlo, ese material, en distintas direcciones. Entonces, eso es importante. Como les digo, hasta aquí trabajamos con calor como fuerza motriz, pero hubo un momento en que, digamos, un momento eureka, en el sentido de que sometimos esa misma disolución que contiene calcio, en este caso EDTA y fosfatos, concentraciones muy altas, ¿verdad? 0.25 molar, 0.15, que están mucho por encima de las condiciones de precipitación. eh, y lo sometimos a otra fuerza motriz distinta, que fue un potencial eléctrico, ¿verdad? Colocamos un par de electrodos en la disolución, hicimos pasar una corriente eléctrica con determinado potencial e inmediatamente, ¿verdad? Empezó a precipitar un sólido blanco que aislamos, ¿verdad? E empezamos a analizar. Y esta nueva fuerza motriz, esta nueva forma de generar esta reacción, ¿verdad? De formar este tipo de reacción, nos dio una gran satisfacción, ¿verdad? Al ver que se formaban cristales también de hidroxapatita, o sea, misma fase, pero con una morfología, un hábito cristalino muy distinto, ¿verdad? Ya no eran los cristales micrométricos largos ni las flores, las formas estas de coliflor, sino nanocristales. Nanocristales en forma de placas, eh, entre 20 y 30 nanómetros, casi bidimensionales. Y recuerden que acá no es cuestión solamente de fase y composición química, sino el tamaño, la forma, van a marcar la diferencia en las siguientes etapas de la investigación. Entonces, hasta acá tenemos una metodología, además robusta, ¿verdad?, que nos permitía generar este material a través de este proceso electroquímico eh, bajo distintas condiciones, o sea, un margen de pH más amplio, entre 6 y 9, 10, etcétera. Entonces, es una síntesis muy robusta, lo cual es fantástico, ¿verdad? Para aquel químico que es sintético, poder controlar la reacción y poder saber bajo qué condiciones bien claras y robustas produce el material que quiere, pues es genial, ¿verdad? Eso fue un momento en personalmente en mi carrera, un antes y un después, ¿verdad? Em, ok, también como buenos químicos inorgánicos, que nos gusta la periodicidad, si funcionaba con calcio, hay que probarlo con bario, estroncio y con magnesio, ¿verdad? Con el grupo 2. Y también eso es bueno porque nos permite ampliar la robustez y el concepto de la síntesis, ¿verdad? La posibilidad de controlar la reacción a través de agentes complejantes y una fuerza motriz en particular, como es la electrólisis. Y efectivamente, podemos generar apatitas nanométricas de otros iones metálicos del grupo 2, como calcio y como estroncio. En el caso de magnesio, no, porque las apatitas de magnesio son solubles y una condición indudable es que tienen que precipitar en agua. Pero sí podemos hacer mezclas calcio-magnesio, como está ahí. Aquí hay un patrón de difracción con el cual, bueno, se comprueba esto, además de las micrografías que nos dicen, nos hablan sobre el tamaño de los cristales formados.
en este patrón de difracción es muy bonito ver cómo en el caso del magnesio, el magnesio le imprime bastante eh, baja cristalicidad al material, ¿verdad? Es bastante amorfo, se nota en el ancho de los picos. Y bueno, estos patrones son iguales porque todos, o son muy parecidos porque todos son apatitas, o sea, pertenecen a ese mismo grupo cristalino, tienen el mismo ordenamiento espacial, pero se desplazan en la medida de que los distintos radios de los cationes crecen o decrecen. eh, entonces podemos sintetizar, o hemos sintetizado acá, apatitas del grupo 2. También esta síntesis nos permitió agregar algo dentro de la disolución, digamos, dentro del proceso diferente, ¿verdad? Otros iones que puedan dar otras características eh, especiales. Uno de ellos es el europio, ¿verdad? Europio es, al agregarse a una cierta concentración, como un dopaje de la disolución, o sea, dentro del proceso de síntesis, al agregar una pequeña cantidad de europio, es posible que estos formen parte de ese retículo cristalino y le impriman a esta hidroxapatita otra característica muy interesante como puede ser la luminiscencia. O sea, florece en el rojo ante una excitación en ultravioleta y eso pues nos abre las posibilidades de seguir y observar con otras técnicas este material. ¿Ok? Entonces, hasta acá pues, hemos creado como una metodología sintética eh, y robusta que nos da muchas posibilidades creativas en ese sentido. Y bueno, aunque ha pasado el tiempo, pero posiblemente las cosas más interesantes que están sucediendo en las últimas semanas es que con la colaboración y el trabajo de la doctora Cindy Torres, ¿verdad? De la Escuela de Ingeniería Química de la UCR, hemos podido pasar de la celda electroquímica, donde preparamos unos poquitos gramos, ¿verdad? De un beaker de 100 mililitros de este material, a poder escalar a una planta piloto. Eso fue financiado hace algunos años por lo que era el MISIT, CONICIT, y ahora está todavía trabajando en este momento, hace un par de semanas para acá, estamos volviendo a arrancar la planta con apoyo de Diprovit y los HOP de la Universidad de Costa Rica, y se ha logrado producir algunos kilogramos de este material por, por semana, ¿verdad? La idea es tener frascos de 100 mililitros de un porcentaje al menos de un 30%, es una suspensión coloidal de este material, eh, esté bien etiquetado, que tenga sus ojos de seguridad, que esté en su momento esterilizado y poder abrir un mercado, digamos, alrededor de esta producción. Bueno, esa es la fe. Interesante también decir que este material cumple con ciertas regulaciones, en específico de la Unión Europea. Eh, las regulaciones con los nanopartículas son bastante controversiales, diría yo, peculiares, ¿verdad? No solamente tiene que tener obviamente una composición química, caracterización físico-química, que no tenga metales pesados, una serie de cosas que son típicas, pero además una de las regulaciones es que tiene que tener una forma específica. Por ejemplo, no puede tener formas de agujas, sino que al menos lo que la Comisión Europea permite es estas formas precisamente planas, casi bidimensionales. Y nuestro material sí cumple con esa especificación tan peculiar, ¿verdad? Como es la forma. Y bueno, la toxicidad de las nanopartículas es realmente toda una línea de investigación que aún está en desarrollo. Entonces pasamos de hace 10 años a hace unas semanas, esta fotografía la estaba yo hace poquísimo y todavía estamos trabajando en esa producción de este primer lote en una cierta escala, gracias a la colaboración y el trabajo de la Escuela de Ingeniería Química y la doctora Cindy Torres. Muy bien, entonces, una vez que tenemos y contamos con este material, ¿verdad? En una cierta proporción y podemos controlar esa síntesis. Entonces, ¿qué podemos hacer con este bloque de construcción, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos programar para que
un poco haga lo que quisiéramos que pase. Aquí tenemos que introducir un siguiente concepto. Las nanopartículas en general, la superficie lo es todo, ¿verdad? La gran mayoría de los átomos de una nanopartícula de estas dimensiones está en la superficie. Y la interacción del medio, iones, sustancias orgánicas, proteínas, están en medio solubles, interaccionan con esa superficie. Entonces, modificar esa superficie o controlar esa superficie puede cambiar por completo eh, la, la, las potenciales aplicaciones o el comportamiento de ese material. O sea que podemos modificar químicamente la superficie sin cambiar el núcleo cristalino, o sea, sin que deje de ser el material hidroxapatita con la cristalografía específica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Solo la superficie. Entonces aquí tenemos que entrar en un trabajo que está aún en redacción, ¿verdad? Ya tenemos una primera versión y nuestros pares están leyendo el trabajo, ¿verdad? Eso es también de hace un par de semanas. Hemos trabajado a través de la tesis específica de Esteban Solís, a quien agradezco infinitamente su trabajo, modificar la superficie y tal vez explicar un poco que esta superficie estaría formada en nuestro concepto de capas, ¿verdad? Hay una superficie más dinámica, más donde que cambia más constantemente, una capa de agua, donde hay difusión, ¿verdad? Que está marcada también por la carga de las partículas. Estas partículas de los zapatos están cargadas negativamente, ¿verdad? Que se intercambian. Luego está otra parte que llamamos una superficie, ¿verdad? Y luego ya está el núcleo cristalino más duro, por decirlo de una manera, del cristal, de las nanopartículas. Entonces, hemos estudiado cómo esa superficie puede ser modificada por algunos iones metálicos. En específico, hemos trabajado con iones cobre, zinc, también oro, rutenio, pero tenemos datos de mejor alcance o de mayor alcance con iones cobre y zinc. Para nosotros es importante saber cosas como cómo es atrapados esos iones en la superficie, dónde están, ¿verdad? ¿Qué los rodea? ¿Son parte de la estructura o no? Etcétera. O sea, ese tipo de preguntas nos hacemos a través del control muy, muy delicado, de esta exposición de las nanopartículas suspendidas en agua a una concentración específica de estos iones. Ok. Cuando uno trata de hacer esto, requiere otras técnicas y una combinación de técnicas para poder entender un poco qué o proponer qué está pasando. Entonces, cuando uno exhibe o expone nanopartículas de este tipo, como la hidroxapatita, a iones metálicos que están en disolución, pues una primera instancia hace patrones de difracción, viendo si la fase ha cambiado o no, si sigue siendo hidroxapatita o no, ¿verdad? Que está acá los patrones de difracción. Y por supuesto que bajo ciertas concentraciones podría y se empiezan a generar otras fases y otras fases que pueden ser cristalinas o que pueden no serlo. O sea, necesitan otras técnicas para poder controlar delicadamente esa eh, retención de los iones metálicos en la superficie del material. En algunos casos, sí, se forman otras fases. En algunos casos esas fases son cristalinas y las podemos detectar por técnicas como la difracción de rayos X. En otros casos esas fases no son cristalinas, así que difracción de rayos X no las detecta y hay que recurrir a otras técnicas como Raman, que puede ser que se precipiten óxidos sobre la superficie, etc. Entonces, en una combinación de condiciones bien controladas, hemos podido generar un material que retiene esos iones en esa subsuperficie, pero ¿cómo sabemos que están ahí? Bueno, obviamente se hacen también análisis químicos, ¿verdad? La relación que hay entre el metal y la cantidad de calcios, de iones calcio en el material.
pero una de las técnicas con las que no contamos aún en el país es el RMN de estado sólido, que es una de las técnicas que se empleó en este caso. eh, Esteban Solís hizo una pasantía en la Universidad de Nueva York, y se hicieron una serie de análisis de RMN de estado sólido, donde se correlaciona el, los corrimientos de fósforo 31 con el protónico, etcétera. Entonces, este tipo de cosas nos permite mm, estudiar y proponer cómo es el ambiente químico de esos metales que están anclados a la superficie. Y aquí hay una propuesta, ¿verdad? Que, como les digo, aún estamos trabajando en el manuscrito, ya estamos leyendo, digamos, el manuscrito final. Y en esa propuesta creemos, a través de estos estudios de RMN y otros, en especial los estudios de RMN, cómo los iones, por ejemplo, los iones cobre, que están aquí como azules, están anclados a esa subsuperficie y coordinados e interactúan con aniones fosfato y algún hidroxilo y agua, o por ejemplo, iones zinc están anclados a algún hidroxilo también y otro ion fosfato y iones agua. O sea, proponemos cómo es el ambiente químico de coordinación del metal en esa subsuperficie. ¿Por qué es importante esto? Okay, porque, repito, no solo no están absorbidos por esto de absorber, esto digamos bastante, ¿cómo decirlo? Tiene sus niveles, ¿verdad? Pero está realmente, hay un ambiente químico estructural específico alrededor de esos centros metálicos. Eso es como lo que quiero transmitir. Y eso es importante para pensar en estas nanopartículas como una especie de enorme ligando o ligando o nanoligando, no sé cómo llamarlo, del metal, ¿verdad? Es como si las nanopartículas pudieran coordinar de manera específica, con una estructura específica, los iones metálicos y potencialmente transportarlos, ¿verdad? Eso es bien, bien interesante, por lo menos hasta ahora. Ok, ¿qué hemos hecho con este material, ¿verdad? Eh, Afortunadamente, hemos tenido a Esteban Solís, que tiene una formación en biotecnología y que tenemos la fortuna de que está haciendo, ya terminando la tesis de maestría en química, entonces ha logrado enlazar estos mundos, ¿verdad? Y en un trabajo colaborativo con doña Mónica Prado de microbiología, del CIEP. Ella estudia enfermedades tropicales desatendidas como la leishmania, ¿verdad? Entonces, tomamos estas nanopartículas, la suspensión de ellas, pensamos en ellas como una especie de nanoligando inorgánico, entrecomillado, ¿verdad? Pues digo que atrapa esas iones metálicos con una estructura específica y los transporta, en este caso estudiando cobre y zinc, y se aplicaron a macrófagos humanos expuestos a Leishmania palamensis. Por supuesto, se hicieron un montón de controles, eh, los macrófagos solos, sin haber sido expuestos, eh, con las partículas sin metal, con las partículas con metal, bajo diferentes condiciones, con un montón de estadística para que sea robusto, ¿verdad? El ensayo. Pero después de muchísimo trabajo, pues aquí hay un pequeño resumen de todo ese trabajo que hay detrás, ¿verdad? Y hemos demostrado que hay un efecto sobre la viabilidad de estos macrófagos expuestos a la leishmania en función de la concentración. O sea, que hay una barrera de concentración alrededor del 10% de esta suspensión y que disminuye esa viabilidad. Hay un efecto, ¿verdad?, sobre eso. Y es una primera aproximación de una nueva forma, digamos, de eh, pensar en un transporte este, de estos iones metálicos que pueden afectar eh, este tipo de sistemas más complejos, ¿verdad? Que puede tener un efecto como este en una potencial aplicación médica sobre este tipo de enfermedades tropicales. Ha sido muy interesante el trabajo en conjunto, ahora y agradezco profundamente a Mónica
dado que nos da esa oportunidad de trabajar en el cierto, ¿verdad? Y a través de esta tesis que se está desarrollando. Pero entonces tenemos en la concepción eh, más fundamental del trabajo, ¿verdad? Y, y esta idea, ¿verdad? De transportar anclado a las nanopartículas eh, estos iones a lugares específicos dentro de una célula que pueda afectar su funcionamiento, lo cual abre un montón también de posibilidades. Ok, tal vez un poquito para ir cerrando esta segunda etapa. No, hay un límite, ¿verdad?, en lo que uno puede cargar de iones estos materiales. Por ejemplo, en este caso que lo publicamos un poco antes eh, en Crystal Grove, en una revista, eh, colocamos una concentración muy alta de cobalto, en este caso, de iones cobalto también, parecido al anterior, pero más bien yendo al otro extremo, de una concentración muy alta de cobalto, y el material cambia, ¿verdad? Hay una frontera en esa flexibilidad y pasa de este sistema hexagonal de la patita a otro arreglo, a otro fosfato de cobalto completamente distinto en el tiempo, ¿verdad? Pasa de la apatita con el tiempo a otra fase distinta. O sea que si uno eh, se extrema con las concentraciones, puede realmente sí transformar la fase. Eh, este fue un trabajo muy interesante en esa dirección de ver esos cambios, pero también intuitivamente era como un poco contraintuitivo lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque vas de un material que es muy estable, muy insoluble, ¿verdad? Como este fosfato de calcio, esta hidroxapatita, y terminas con un material de un fosfato de calcio que tiene un nombre terrible que se llama Pacomovskita, bueno, es el nombre de mineral, ¿verdad? Y eh, es mucho más soluble y menos estable en ese sentido. Entonces, un poco contraintuitivo como vas de algo más insoluble a algo más soluble. Y bueno, por eso el trabajo tuvo mucho interés, porque, bueno, este mecanismo que logramos un poquito descifrar es porque hay una fase amorfa de por medio. Entonces nos interesa todas estas cosas, ¿verdad? Como un material puede ser cristalino, pero la introducción de iones metálicos lo puede transformar en un material amorfo que tenía una composición definida, interesante, muy estable, o sea, que se quedaba congelado ahí en el tiempo, y que la hidratación, el agua, esa fuerza motriz que ingresaba, reorganizaba los iones metálicos y generaba una nueva fase. Entonces estudiamos también esos procesos de amorfización y recristalización. Eso no tiene una dirección biomédica, ¿verdad? De hecho, va en una dirección más de catálisis. Pero bueno, fue un poco para decir, podemos dopar con metales, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque también podríamos cambiar la fase y hay cosas interesantes que pueden pasar a posteriori. Ok, entonces entramos a la tercera etapa eh, de esta charla sobre igualmente cómo programar esa superficie, ya no con el intercambio metales, sino con una funcionalización que llamamos nosotros. O sea, uno puede también a la superficie, podemos cambiarla y anclar eh, grupos funcionales diferentes, por ejemplo, como ácidos grasos o otros grupos funcionales. Esta es una química bastante sencilla, ¿verdad? En el sentido de que literalmente es un reflujo, hay que dar un poco de calor en un sistema seco, ¿verdad? Cero agua, en la medida posible. Y hemos trabajado con ácidos grasos como láurico, esteárico, leico, caprílico, y también con otros grupos funcionales que cambian la superficie e introducen grupos como ácidos carboxílicos, como un grupo amina, un grupo amida, etcétera. Entonces, estos distintos grupos funcionales modifican la superficie y nos abren también oportunidades para generar cosas más complejas o distintas con solo cambiar la polaridad, por ejemplo, de la superficie. Eso es otra nueva idea. Por supuesto, pues yo no voy a entrar en detalles, todo esto tiene un paquete de caracterización detrás, ¿verdad? Con muchas técnicas como difracción de rayos X, o sea, queremos modificar la superficie, pero no queremos modificar la fase.
como infrarrojo para ver los grupos funcionales, como caracterizaciones de las partículas en suspensión para saber si el potencial Z o la carga de las partículas cambia, ¿verdad? O como análisis termogravimétricos para también conocer qué cantidad de material está introduciéndose a la superficie, ¿verdad? Etcétera. O sea, hay un montón de cosas que se hacen detrás. Una de las cosas más interesantes que suceden es, por supuesto, el cambio de polaridad y la humectabilidad de estas fases. Recuerden que la superficie lo es todo, ¿verdad? Y aunque se introduce apenas un 5% en masa del ácido graso en la superficie en total, como se distribuye en esa superficie, cambia radicalmente la polaridad. O sea, un 5% en masa del ácido graso que esté funcionalizando en la superficie cambia radicalmente el comportamiento del material. Se hace patrón de difracción, como decía, para saber que no ha cambiado la fase, pero ha cambiado esa humectabilidad y pasa de algo hidrofílico, ¿verdad? Con ángulos de contacto de agua desde alrededor de 30 a cosas que pueden llegar hasta ángulos de contacto de 98, bastante más hidrófobos. Entonces, con este tipo de materiales eh, pasan cosas nuevas, ¿verdad? Bueno, aquí voy a tratar de explicar, espero que se note. Esas son unas microscopías TEM de alta resolución y una de las primeras de los diferentes materiales con distintos ácidos grasos, acrílico, láurico, esteárico. Y una de las cosas interesantes que empieza a uno a observar es que hay cierta organización, se genera cierta anfifilicidad, o sea, si hay partes que son polares y partes que son no polares. Y cuando tienes esa doble funcionalidad, las cosas empiezan a organizarse o auto-organizarse. Y una de estas fotografías, espero que se note o no sé, pero aquí hay como unas ciertas rayas, ¿verdad? Estos, imagínense que las electrones están pasando a través de los cristales, ¿verdad? Superpuestos de las pequeñas placas que están como apiladas, ¿verdad? Y estas rayas son lo que se llama patrones de Moiré, precisamente porque hay cierto ordenamiento periódico que genera el fenómeno de difracción. Entonces, eso nos da un primer indicio de que no están dispuestas al azar, ¿verdad? Están apiladas de una manera ordenada y organizada y esto genera estos patrones de difracción, esos patrones de Moiré. Esto también se estudia más a fondo a través de difracción de rayos X, pero de otra índole, que se llama difracción de haz rasante, o sea, se va hacia ángulos de incidencia de difracción muy pequeños que implican distancias grandes, o sea, ángulos pequeñitos son distancias interplanares, ¿verdad? Distancias de apilamiento cada vez más grandes. Y eh, patrón que está aquí nos habla de eso, ¿verdad? Nos dice estos señales que están acá corresponden a la hidroxapatita en sí, o sea, los planos cristalográficos del material en sí mismo, las distancias interplanares del material en sí mismo, pero esta otra señal que está acá, alrededor de 14, 15 angstroms, nos habla de una distancia mucho más grande, ya no una distancia propia del mineral, de la estructura cristalográfica y los planos y las distancias interplanares del mineral, sino de una distancia entre las pequeñas placas nanométricas, ¿verdad? Una distancia entre las placas funcionalizadas, esta distancia en medio, ¿verdad? Que coincide aproximadamente con las distancias o los largos de las cadenas de ácidos grasos. O sea que hay cierta interdigitación, ¿verdad? De esas cadenas de ácidos grasos que están organizando y generando pequeños dominios, no es un macrocristal, ¿verdad? Pequeños dominios eh, y que le dan esta organización, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa con eso, verdad? Entonces, este material nos permite pensar en estas estructuras organizadas como una especie de bloques de construcción, hemos llevado así como APA bloques de construcción, okay, para generar estructuras de mayor complejidad o envergadura. Una de esas está basada en cosas como emulsiones, ¿verdad? Emulsiones Pickering. La emulsión Pickering es una emulsión de aceite en agua o agua en aceite, pero lo estabiliza partículas coloidales.
Esas partículas coloidales que están en la interfase precisamente tienen que tener esta característica de anfifilicidad, ¿verdad? Esta pseudoorganización. Están ahí en la interfase como un surfactante, pero un surfactante que es inorgánico o un híbrido inorgánico ácido graso, ¿verdad? Entonces podemos estabilizar la fotografía aquí. Esta es las emulsiones de aceite en agua de, de, de la material funcionalizado con ácido láurico. Entonces, ¿qué nos permite estas emulsiones? Generar cosas más complejas, ¿verdad? Nos permite generar cosas como coloidosomas. Estos son ya de tamaño grande, ¿verdad? Porque son 20 micras que están a su vez formadas por estos materiales, estas partículas que están en la interfase. Entonces, para generar un coloidosoma, forma una emulsión Pickering de agua en aceite y luego tiene que quitar el agua para que ya sea todo agua, ¿verdad? Y también pensar, por lo tanto, en alguna potencial aplicación o encapsulación de algo. Para hacer esto no es tan trivial en el sentido de que una vez que quitas el agua, pues desestabilizas el sistema. Entonces lo que usamos fue un truquillo, ¿verdad? Químico de agregar una pequeñísima cantidad de un alcoxidado de silicio que se hidroliza y genera una especie de capa que amarra y endurece la cápsula, ¿verdad? Entonces así podíamos quitar el aceite y tener cápsulas rodeadas de esta hidroxapatita funcionalizada de agua suspendidos en agua, ¿verdad? Y un ejemplo es esta fotografía, microfotografía que está acá. Estos le llamamos coloidosomas. Estos coloidosomas, pues probamos a encapsular cosillas, cosas fluorescentes, es lo mejor, ¿verdad? Para poder observarlas. Por ejemplo, la fluoresceína, sí podía ser encapsulada, pero es demasiado pequeña, ahora escapaba a través de los poros que tiene. Pero cosas grandes como una proteína, como una fosfatasa que estaba marcada, no, ¿verdad? Estaban dentro de la cápsula y no escapaban. O sea, tienen poros de ciertas dimensiones que en principio podemos atrapar, se podría atrapar una proteína. Aquí hay una microscopía SEM, ¿verdad? Y la composición química. Decía que empleamos un material de silicio para generar esa estabilización de la cápsula, pero también pues el fósforo y el calcio esperados. Son cápsulas huecas, ¿verdad? De tamaños alrededor de los 20 litros. Pero bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Porque hemos seguido explorando otras posibilidades. Eh, otras posibilidades en otras direcciones y empleando otras tecnologías. Una de ellas es, mismo principio, ¿verdad? Tenemos estas material funcionalizado con los ácidos grasos que tienen este comportamiento anfifílico, ¿verdad? Tienen este ordenamiento en capitas, ¿verdad? Es el dominio pequeñito pero organizado que se suspende en un solvente como isopropanol, ¿verdad? Que está acá, ya está presentado, y se inyecta a través de un sistema de microfluídica. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, la microfluídica nos permite controlar con muchísima precisión los fluidos, nos permite mezclar de una manera eh, laminar los fluidos, entrar en contacto y podemos entonces pasar de algo menos polar a algo más polar. O sea, la suspendemos en IPA y hacemos fluir a través de un chip, ¿verdad? Que tiene estos canales pequeñitos donde confluyen la suspensión en IPA y el agua que entra por los lados, que está representado acá, digamos, el IPA en el centro y el agua por los lados, y empezar a difundir eso de manera suave en un flujo laminar y controlar esas condiciones. Eh, Aquí ya no hay agua y aceites, todo es más basado en el concepto de autoensamblado y ordenamiento. Dependiendo de las condiciones de flujo y las relaciones de flujo, etcétera, se pueden generar vesículas, ¿verdad? Que van de algunos de cientos a 500 nanómetros. Vea que aquí también hacer la acotación de que esto es se mide a través de DLS,
Dynamic Light Scattering, ¿verdad? Para saber el número de partículas y el tamaño de las partículas, la población, ¿verdad? La institución de poblacional. Y ahí tenemos 4 por 10 a la 8 partículas por mililitro. Es un poco la magia de estas cosas tan pequeñas, ¿verdad? Nanométricas, que en un mililitro podemos tener de millones de estas partículas, ¿verdad? Estas vesículas que pueden ser transportadoras de iones, como vimos antes, o de otro tipo de sustancias, en este caso, ya que tienen además esta otra parte hidrófoba, ¿verdad? Implícita. No ha sido fácil, eh, también esto es como muy, muy nuevo, entender cómo son o qué son, ¿verdad? Las hemos marcado con europio, ¿verdad? Para tratar de verlas en microscopías de fluorescencia. Se han marcado con rojo Nilo, porque el rojo Nilo puede marcar lípidos y las marca, ¿verdad? Porque también tiene esa capa, esa parte lipídica, bueno, de ácidos grasos más bien. Eh, para observarlas, como les digo, no es sencillo, es algo que todavía estamos pensando cómo son, qué estructura tienen específico, pero tal vez sí decir que ha sido muy gratificante cómo este material o este trabajo, ¿verdad? Ha sido tomado por un grupo de chicos que han generado un spin-off apoyado en el Dictobit y ahora en el INOHOP, etcétera, ¿verdad? Que le han llamado Apasomics. Estas fotografías de PEN me las suministraron ellos, hay una patente detrás de esto y ellos están explorando y ya generaron un montón más de información sobre su comportamiento y están pues haciendo pruebas in vitro y, y desarrollando cosas para pensar en estas cápsulas o nanocápsulas eh, en aplicaciones farmacológicas en relación a enfermedades óseas, ¿verdad? Entonces, pues es muy bonito ver cómo evoluciona, digamos, y cómo otras generaciones toman y pueden transformar potencialmente esto en una, en una cuestión más empresarial. Aún, como les digo, es un trabajo inacabado, ¿verdad? Y poder entender cómo son y qué estructura tienen, pero sobre todo pensar que podrían tener en algún momento alguna aplicación específica apoyada en este emprendimiento. Ok, finalmente, ya ahora sí, para acabar, eh, hemos incurrido eh, también en colaboración con otras personas, esto nunca se hace solo, ¿verdad? Compañeros de ingeniería química, de ontología, también apoyados en algún momento en la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional, que nos permitió utilizar su impresora 3D. Pues hemos incursionado en la mezcla, en algo más macroscópico, ¿verdad? Eh, y en la generación de mezclas de estas nanopartículas con otros materiales eh, como hidrogeles basados en alginato, en, en celulosa o nanocelulosa, ¿verdad? Para generar estas llamadas biotintas eh, que permiten imprimir eh, a través de procesos de extrusión andamios, ¿verdad? Ricos en este material de fosfato de calcio, ¿verdad? Ricos en hidroxiapatita. Estos también tenemos alrededor de un año, un poco más, de trabajar en esta dirección. Hemos aprendido un montón al respecto. Es otro mundo que se sale del mundo que acabo de describir y pasa a un mundo más macroscópico, donde hay que medir propiedades reológicas, propiedades mecánicas, y además hay que tratar de hacer compatible toda esta mezcla de materiales con la trabajabilidad de esto en las impresoras, ¿verdad? 3D, y además en algún momento la combinación de esto con células, ¿verdad? Porque la idea es que estos materiales son mucho más complejos y que incluyan eh, células madre, cosas por el estilo, para desarrollar una plataforma donde crezcan tejidos, ¿verdad? Es otro mundo que hemos iniciado con mucho entusiasmo y que esperamos tener eh, también colaboración, porque indudablemente es imposible hacer todo esto solamente desde una disciplina, ¿verdad? Esto es una mezcla enorme de posibilidades y trabajos
distintos que se entremezclan y que afortunadamente el sistema, ¿verdad? Donde estoy ahora, permite esa conjunción de distintas personas de distintas áreas. Estos son algunos datos, algunas fotografías de uno de estos andamios, ¿verdad? De impresos, cómo se caracterizan también por SEM, ¿verdad? Son ya una combinación de polímeros, de biopolímeros con nanopartículas y cómo el utilizar, por ejemplo, las nanopartículas que les contaba, estaban cargadas con europio, que eran fluorescentes, ¿verdad? Ante la luz ultravioleta, también nos permite observar la parte inorgánica, ¿verdad? Las partículas inorgánicas, el fosfato de calcio marcado con europio dentro del andamio eh, polimérico, y lo cual, bueno, nos da una visión distinta de todas las potenciales aplicaciones que, que son posibles. Hay que agradecer indudablemente y profundamente a Carla Gómez e Isabel Ferreto, que han estado trabajando en eso durante un buen tiempo ahora y que han llevado esta línea de investigación y empezado a mezclar todas estas cosas, estos conceptos y estos materiales que hemos desarrollado en otro ámbito del saber y de la aplicación. Carla es ingeniero químico y Isabel es odontóloga, profesora de la Facultad de Odontología de la UCR. Aquí entonces, ya ahora sí, para finalizar y no cansarlos tanto, eh, este, quería como dar esta visión final, ¿verdad? Que transmitir esa idea de que hemos ido desarrollando a través de todos estos años y estos conceptos una plataforma, ¿verdad? Que conecta escalas, que parte del material sintético, de esas nanopartículas, que pueden ser transportados, que podrían transportar metales como una especie de nanoligando, que podrían ser parte de una plataforma de impresión 3D de una biotinta, que podían modificarse para generar esta anfifilicidad y estas estructuras ordenadas, que a su vez pueden ensamblarse en vesículas más grandes o menos grandes, nanométricas. Entonces, esa es un poco la visión que quiero transmitir, ¿verdad? De toda esta interconexión, de esta historia que interconecta las distintas esta plataforma con estos materiales, estas estructuras más y menos complejas que se han venido desarrollando a través de este tiempo. Eh, Finalmente, entonces, eh, decir que nuestro enfoque ha sido un enfoque de síntesis inorgánica, ¿verdad? Que hemos tratado de construir estos materiales como modulares, ¿verdad? Que se ensamblan, que tienen propiedades químicas que podemos controlar hasta cierto punto, imprimir, ¿verdad? Y que a través de ellas, pues, generar funciones que, que probablemente sean emergentes, ¿verdad? Que no son la suma de las partes, sino una sinergia de ellas. Y eso ha sido una experiencia este, eh, muy extraordinaria. Yo siempre he pensado o me pienso de alguna manera, parece un poco poéticamente como un alfarero, ¿verdad? Como alguien que toma el barro, lo transforma, lo cuece, le da formas distintas, útiles o no, ¿verdad? Pero tiene un poco de artista, pero tiene mucho de creatividad, mucho de riesgo, mucho de todo, ¿verdad? Pero un poco vamos transformando la materia y creando eh, nuevas posibilidades, abriendo nuevas puertas. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Hay miles de personas a quien agradecer. Aquí hay una pequeña lista, ¿verdad? Y quedo atenta a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante, la verdad. Hemos aprendido muchísimo hoy para las personas que no somos del campo y bueno, para los que sí son, obviamente ha sido todavía muchísimo mejor. Todo quedó clarísimo. Todo quedó súper claro porque no tenemos. Bueno, no queda más que agradecer a la doctora Mavis Montero y bueno, por supuesto, darle la bienvenida a la Academia Nacional de Ciencias nuevamente porque esta es la charla oficial de incorporación de la Academia Nacional de Ciencias. Y bueno, muchísimas gracias y a todos muy buenas tardes.